comencé el domingo pasado acerca de, yo sé que clases como estas quizás no calzan quizás para todos aquí presentes, quizás no tiene que ver quizás con la situación de los que estamos aquí en la clase, pero es bueno oír estas cosas, es bueno saber lo que la Biblia enseña en cuanto al matrimonio de acuerdo a la Biblia. Yo creo que es bueno que podemos nosotros oír estas cosas. Como dije el domingo pasado, que quizás hay algunos que quizás, como digo, no tienen problema en el matrimonio, y quizás todo está bien, pero quizás no necesita ayuda ahora, pero quizás puede necesitarlo en el futuro. Quizás hay personas que no están casados y quizás un día tendrán que contraer matrimonio un día. Estas cosas pueden ayudarle en el futuro. Yo sé que hay, como digo, hay personas aquí en la iglesia que mi situación aquí, en un segundo. Es increíble con estas situaciones de tecnología y se estaba haciendo un update y a veces no quieren funcionar como deben funcionar, pero amén, el poder en Jesús es la tecnología, pero all right, ya se me abrió mis notas aquí. Entonces, como digo, y quiero concluir esta clase en número 5, en cuanto a relaciones. Entramos en relación de la familia, el matrimonio. Y es un área muy extensa, es un área que cubre un terreno muy amplio. Voy a quizás hablar un poco más aquí en otras clases, porque y es un área muy importante también, la familia, porque una de las áreas donde hoy día en el mundo donde hay más divorcios es en la iglesia. Esas es de las estadísticas que tenemos hoy día. Y uno cuestiona por qué razón en la iglesia, en creyentes, familias cristianas, hay algo que no está funcionando bien, hay algo que muchos no entienden quizás en cuanto al matrimonio, de acuerdo a la Biblia, y quizás por esa razón matrimonios terminan, no continúan. Quizás estas cosas pueden ayudarnos, aún personas que tienen años de matrimonio, 50, 60 años de casados. Cuando uno oye que alguien ha estado 60 años casado con la misma persona y termina en el divorcio a los 60 años de vivir juntos, algo está mal, algo no está bien. Yo creo que por eso es importante y es bueno mirar lo que la Biblia dice acerca de estas cosas. Mencionaba el domingo pasado que hay dos instituciones que el diablo odia, y esa es la iglesia y la familia. Son dos instituciones que el diablo odia acérrimamente, odia, detesta. El diablo quiere destruir estas dos instituciones, quiere completamente eliminarlas. Ese ha sido su plan desde el comienzo, eliminar la iglesia, eliminar la familia. Y si elimina la familia, elimina la iglesia, porque la iglesia está formada de familias. Y mencionaba el domingo pasado aún que la iglesia depende de familias, y por eso es bueno que las familias aprendamos a vivir en armonía. Y voy a hablar cosas aquí esta mañana, porque eso afecta a la iglesia.
afecta a la iglesia, porque, como digo, la iglesia está formada de familias, y si su familia tiene problemas, eso afecta a la iglesia. ¿Me entienden? Afecta a la iglesia, porque la iglesia está formada de familias. Si su familia tiene problemas, afecta a la iglesia. Y por eso es bueno quizás oír estas cosas y pueden ser de ayuda en alguna manera u otra en la vida, en el camino donde vamos. Mi tiempo es corto, yo sé, y no quiero repetir lo que ya hablé el domingo pasado. Puse una buena base acerca del matrimonio, acerca de lo que la Biblia enseña. Y estoy en mi texto en el libro de Marcos. Estoy usando ese texto en el libro de Marcos. Mi texto original está en Génesis 2:24, que es el que comencé la clase, donde la Biblia dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ese es mi texto de base. Me quedé en mi clase en el punto, la razón del hombre por el matrimonio no es la razón de Dios para el matrimonio. Y me quedé en ese punto la clase pasada. El tiempo se terminó y no pude continuar. En Mateo 19, y voy a leer ahí ese pasaje, en Mateo 19, verso 4 al verso 6. La Biblia dice: y respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y el Señor añade en el verso 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Voy a iniciar aquí mi clase, y como digo, tengo que cubrir un bastante terreno aquí esta mañana. Voy a hacer lo posible y concluir aquí esta clase número 5. El Señor Jesús en esta escritura nos dice lo mismo que dijo en Génesis capítulo 2, donde, como dije, es mi base, mi versículo de base, que en eso es lo que compone o se forma el matrimonio. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. El varón se une a una hembra, una mujer. Al unirse el hombre y la mujer tienen que dejar sus familias atrás. Se unirán uno al otro. Los dos serán una sola carne. Y de acuerdo a Dios ya no son más dos, sino uno. Y la última cosa que dijo el Señor ahí en Mateo es: y Dios dice que nadie puede separar o dividir lo que Dios unió. Esta definición del matrimonio es de acuerdo a la Biblia. Es lo que la Biblia dice. Ojalá en esta mañana que usted está feliz y agradecido con el Señor de tener el récord en la Biblia de lo que Dios dice acerca del matrimonio. No la Casa Blanca, no los psicólogos, no los psiquiatras, no los médicos. Lo que la Biblia dice acerca del matrimonio. Hay una razón, hermanos, por la que Dios creó el matrimonio. Hay un motivo, una razón. Y yo creo que es importante que nosotros estudiemos la razón por qué el matrimonio. Y repito lo que dije hace un momento: la razón del hombre para el matrimonio no es la razón de Dios para el matrimonio. Es muy diferente, porque los hombres tienen diferentes razones y el hombre tiene, y Dios tiene razones para el matrimonio. Y mencioné quizás algunas de estas cosas la clase pasada, y para ahorrar tiempo quizás no menciono todo lo que ya dije. Pero
la Biblia dice que el matrimonio es una parte de la obra creativa de Dios. Dios fue el que creó o estableció lo que conocemos como el matrimonio. Dios es el creador, Dios es el inventor del matrimonio. No fue idea del hombre, esto no fue idea de nadie aquí en la tierra, fue absolutamente la idea y la creación de Dios de establecer el matrimonio. Nuestro texto dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y hay una razón por la cual Dios creó el matrimonio que todos debemos entender, como dije un momento. Nosotros nos regresamos a los versículos anteriores, al verso 24, aquí en el libro de Génesis, donde la Biblia dice en el verso 18, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Le haré ayuda idónea. Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, necesita una ayuda. Y gracias al Señor que Dios proveyó esa ayuda para el hombre y creó a la mujer, creó a Eva. Gracias a Dios. Esa palabra idónea es muy importante aquí en la Biblia. Voy a hablar un ratito aquí acerca de esa palabra idónea, porque hablé algunas cosas de eso en la clase pasada y quiero ahorrar tiempo aquí en esta mañana de no regresarme tanto atrás. La palabra idónea en el diccionario de la Biblia en hebreo es de ser, dice esta palabra en el diccionario hebreo de la Biblia, que quiere decir ayuda, compañía o compañera de trabajo, en la contraparte, quiere decir esa palabra idónea. Contraparte no son opuestos, pero es una parte que trabaja en unión o junta con la otra parte. Porque la una parte no puede trabajar sin la otra, o tienen que ir entrelazadas o interconectadas, contraparte una con la otra para que pueda funcionar. Y es lo que la palabra idónea quiere decir. Quizás la manera que usted puede verlo mejor es como hay guías que funcionan, por ejemplo, en un motor. Hay engranes que tienen las conexiones donde hay, para que una parte mueva la otra, tienen que ir engranadas. Y es lo que la palabra idónea quiere decir aquí en la Biblia, del hombre y la mujer. Cuando se unen, es como que calzan en un engrane donde va a funcionar el matrimonio de la manera correcta, como debe funcionar. Tienen que engranar. Es lo que la palabra idónea quiere decir. Se conectan uno con el otro para que pueda funcionar. Porque usted ve, si los engranes no conectan, no va a poder funcionar. Eso es lógico en la manera de ver las cosas. Entonces es muy importante entender cuando la Biblia habla que el hombre creó a la mujer para ser ayuda idónea del marido o de su esposo. Entonces, esta es la manera como Dios lo diseñó, porque no hay otra manera que esto puede funcionar. Y esa es la razón por la cual a veces hay matrimonios que tienen dificultades, problemas en la vida y en fin, porque a veces no entendemos cómo es que Dios lo estableció, cómo Dios lo hizo para que pueda funcionar. Y eso el Señor dice que fue ayuda idónea. Y tanto la mujer como el marido deben entender esto que el Señor dice acerca de ser ayuda idónea. Y en realidad el hombre y la mujer no pueden trabajar bien juntos si no están de acuerdo a lo que la Biblia dice de hacer la mujer ayuda idónea para su marido. Tienen que entender este punto muy clave, muy importante en la Biblia.
Porque a veces hay matrimonios que la mujer quiere ser independiente, el marido quiere ser independiente, cada cual jala por su lado, y un matrimonio así no puede funcionar. No están engranados y no puede funcionar. Va a haber catástrofe. No puede subsistir. Eso es muy importante entender ese punto acerca de ayuda idónea. Esto es parte del diseño de Dios. Esto nada tiene que ver la iglesia, el pastor o alguien más. Es absolutamente el diseño de Dios. En esencia, hermanos, esta es la razón por el matrimonio. El matrimonio fue y es parte de la obra creativa de Dios. Es algo maravilloso, precioso, poder entrar o ser parte de esta obra creativa de Dios. El matrimonio es único porque en él demuestra el carácter de Dios a la humanidad. El amor que podemos ver o se expone en el matrimonio refleja el amor que Dios tiene para su iglesia, porque Dios compara al matrimonio a su relación que Él tiene con nosotros, la iglesia. En Efesios capítulo 5 está el pasaje donde usted puede ver el amor de un marido o una mujer es igual como el amor que existe entre Dios y la iglesia. Eso nos conduce a algo más importante aún, y vamos a verlo más adelante, quizás en otras clases, porque eso es muy importante. La relación que Cristo con la iglesia tiene la compara también al matrimonio, la razón por el matrimonio. Hay tres cosas en el texto de Génesis 2:24 que quiero tomar mi tiempo aquí y explicarles. En Génesis 2:24, mi versículo de base, que necesitamos examinarlos porque este es, como digo, el fundamento del matrimonio. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Tres cosas que queremos analizar aquí en esta clase. Primero, dejará a su padre y a su madre. Segundo, se unirá a su mujer. Y tercero, serán una sola carne. Tres cosas muy importantes que necesitamos ver aquí en este versículo. Voy a hablar un ratito acerca de dejará a su padre y a su madre. Creo que el domingo pasado aún toqué algunas áreas acerca de eso mientras estaba hablando acerca de este versículo. Muy claro cuando dice el hombre, porque muchos creen, y que acerca de la mujer, como mencioné en la clase pasada, la Biblia no menciona a la mujer, dice el hombre dejará a su padre y a su madre. Es lógico que cuando dice la Biblia el hombre dejará a su padre y a su madre, la mujer también tiene que hacer lo mismo, dejar también a su padre y a su madre y unirse a su marido y los dos formar esta familia. En tiempos bíblicos, en la mayoría de las culturas, y era típico para la mujer dejar el hogar de sus padres y unirse a su esposo. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Usted puede leerlo con tiempo. Los lectores de la Biblia lo leerán en Génesis 24. Está la historia de Isaac, Abraham mandando a su siervo para buscar esposa para su hijo Isaac. Ahí usted ve que cuando él llega a la tierra de Harán, de Nacor, perdonen, y el siervo llega allá y ahí ve a esta joven que viene a sacar agua del pozo, le da de beber a él, al ganado de él, y dice, esta es, y él va y habla con el papá de Rebeca, y luego se reúne la familia y le cuestionan a ella, dice, ¿quieres ir con este hombre? Y ella dice, sí, yo voy. Y ella comienza su viaje para irse a unir con Isaac, su marido, en la tierra donde él estaba. Rebeca tuvo que dejar a su padre y a su madre para unirse con Isaac. Hay muchos ejemplos así en la Biblia. Era algo normal en aquel tiempo que esto ocurra, de dejar padre y madre. Es significativo que aquí que Moisés dice que el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre. Por enfocarse en el hombre, Moisés hace el caso que dejar toma lugar para los dos, no solo para el hombre, pero para la mujer también. Entonces, los hombres
No tenemos que preocuparnos, ni las mujeres tienen que preocuparse, tienen que vivir con sus suegros. Pero cada pareja tiene que dejar su padre y madre y unirse para hacer una familia. Todavía eso es importante en el matrimonio, dejar padre y madre. Esto es muy importante en el matrimonio. Porque esta es la primera parte para formar un matrimonio. Dejar atrás las cosas con las que nosotros contábamos o dependíamos. En el matrimonio uno entra en una nueva etapa de la vida. Comienza cuando dejamos al padre y la madre. En palabras modernas o actuales, nosotros los clasificamos como cuando un muchacho o una muchacha deciden casarse es porque ya son adultos, ya crecen, maduran y quieren ser responsables. Eso es muy importante cuando esto ocurre en familias. Los hijos, la hija, el hijo necesitan entender lo que van a hacer. Ahora eso está demostrando que ya son adultos, van a madurar y ser responsables por sus propios actos. Es muy importante para padres enseñar a los hijos. Doy gracias a Dios por los padres que nos prepararon para ese día a nosotros. Hablando personalmente, nuestros padres nos enseñaron estas cosas como familia cristiana. Yo sé que hay familias que no son cristianas, ellos no saben, no entienden estas cosas, dejan que hagan como quiera o hacen las cosas como sea. Pero como cristianos, gracias a Dios por padres, en mi caso, mis padres me prepararon para ese día, me enseñaron cómo son las cosas y cómo deben ser las cosas. Es el tiempo de salir, es el tiempo de dejar el lugar y formar su propio hogar. Es tiempo de ver ahora por uno mismo, y no solo ahora por uno mismo, pero ahora por la esposa también, porque ahora ya no son uno, ya no son dos, ahora son uno. Y eso es muy importante también. Es tiempo de ser adultos, dejar de ser niños. Es horrible ver hoy día matrimonios que los hombres hoy día solo se dedican a jugar sus jueguitos y la pobre mujer tiene que mantenerlo. Ese es el mundo donde vivimos hoy día. Ya sé lo que estoy hablando. Yo trato con matrimonios todo el tiempo. Yo sé lo que estoy hablando. Hay familias que me piden ayuda. ¿Qué puedo hacer? Porque el marido no quiere trabajar, quiere estar en la casa jugando sus jueguitos en la televisión, la computadora, en todo eso. La pobre mujer tiene que ir a trabajar para mantenerlo a él. Es absurdo. Es por causa de falta de enseñanzas en la vida. Porque el hombre es el responsable. El hombre es el responsable de ver por su familia. Por tanto, el hombre toma riendas para tomar parte y ser responsable de la familia de él y ahora su esposa, y luego que vendrán los niños. El hombre es el responsable de cubrir, suplir, hacer lo que tiene que hacer para el bien de la familia. Y claro, eso no sucede de la noche a la mañana, pero tiene que suceder tarde o temprano en el matrimonio. Si el matrimonio va a triunfar y va a tener éxito. Yo entiendo situaciones en la vida. Sabemos que muchos tienen que depender de los padres por quizás un rato, un tiempo, en la situación, la economía quizás, o ahorrar dinero. He conocido familias de esta naturaleza, tienen que vivir con los padres una temporada, pero tarde o temprano el hombre tiene que dejar ese lugar. No pueden vivir de esa manera, dependiendo de los padres todo el tiempo. Y ahora, eso no quiere decir que cuando uno sale y forma su hogar, uno tiene que completamente abandonar a los padres y olvidarse de ellos, y si yo ya no tengo nada que ver con ellos. No, todavía son nuestros padres. Todavía los honramos a ellos, todavía los reconocemos a ellos, todavía ellos tienen parte en nuestra vida, en el sentido de que
Si necesito ayuda, yo sé que los padres van a estar ahí para ayudarle. Si hay alguna situación, los padres están ahí para ver bien por sus hijos y gracias a Dios por padres que ven por sus hijos cuando necesitan ayuda. Porque en la vida va a haber situaciones, cosas que suceden en las cuales uno va a necesitar ayuda. Sin embargo, hermanos, es parte del plan de Dios que cuando alguien se une en matrimonio, se independizan completamente de los padres. Ahora ellos se encargan de moldar sus vidas, buscar la manera de vivir en paz y armonía y aprender a hacer decisiones juntos y aprender a resolver desacuerdos juntos en el matrimonio. Porque nunca es bueno que un padre y madre intervengan en el matrimonio de sus hijos cuando hay problemas. Eso crea peores problemas. Porque si es la hija, los padres se van a hacer al lado de la hija. Si es el varón, los padres se van a hacer al lado del varón. Y eso va a crear una división en esta familia. Y ese es un problema serio que ocurre en familias que se entremeten en los negocios y en el asunto de sus hijos. Cuando se casaron, ellos ahora son responsables. Ellos tienen que ver la manera de formar su carácter, sus vidas de la mejor manera posible, vivir en paz y armonía, hacer decisiones juntos, en aprender a resolver desacuerdos juntos. Cuando hay situaciones quizás más grandes que ocurren en familias y necesitan ayuda de alguien más, es bueno buscar buen consejo, pero no busque consejo de la familia. Busque consejo de alguien que puede ayudarle. Amén. En la iglesia, para eso está el pastor. Para ayudar a familias cuando hay problemas que no pueden resolverse entre ellos dos por situaciones que suceden. Es bueno ir a la persona espiritual si es área en que se puede ayudar. Y hay matrimonios en mi vida que cuando han venido a buscar ayuda para yo ayudarles y la situación de ellos ha sido tan complicada, he tenido que decirles, lo siento mucho, no puedo ayudarles, ustedes necesitan buscar ayuda afuera de alguien más. Porque hay situaciones que son demasiado severas en matrimonios que espiritualmente, yo hablando como pastor, es muy difícil resolver o ayudarles. Mi consejo es guiarlos a alguien más, a una consejería quizás, o alguien más que podría ayudarles en sus situaciones. Pero en situaciones que ocurren en la familia y necesitan ayuda, para eso el Señor ha puesto ayuda en la iglesia para ayudar a familias en situaciones que ocurren, en que pueden encontrar solución y arreglo. Cuando yo y mi esposa nos casamos, siempre hemos vivido aparte de nuestros padres. Aún desde el primer día que nos casamos, buscamos hacer nuestra vida. He vivido lejos de ellos toda mi vida, lejos de los padres de ella, lejos de mis padres, mi familia. Moldamos nuestras vidas, nuestros caracteres, nuestra forma de ser, de vivir, hacer las cosas nosotros solos, con la ayuda del Señor. Y eso ha sido tan saludable en el matrimonio. Hablando yo personalmente, que voy a cumplir 50 años. No estoy hablando aquí de voy a cumplir 5 años de casados. Gracias, ojalá que lleguen. Gracias, hermana Sonia, ya cumplió 50 años el año pasado, me parece, y es algo comendable para usted que llegó a ese nivel, que el Señor le ayude el resto del camino y concluir. Entonces, ya, como digo, tenemos ya tantos años, hemos formado nuestros caracteres, nuestra vida. No es fácil. La vida en el matrimonio no es fácil. Si usted se encuentra con una familia que dice, que esto es suave, todo bonito, es mentira.
solo es una fachada. Todo matrimonio tiene problemas. No hay matrimonios perfectos. No existen. All right. Sí, es triste. Sí, que Él ya lo libró y las cosas han cambiado, pero sí, gracias al Señor que Dios ha atendido sus ruegos, sus oraciones y Dios ha obrado y Dios puede hacer aún mucho más todavía. Amén. Entonces, como digo, no es fácil porque uno se acostumbra en la vida donde uno creció, quiere depender de alguien más todo el tiempo y no es fácil cuando uno tiene que formar su propia vida, el carácter, ser la persona y formar su vida independiente. No es fácil. Entiendo bien, cuesta, pero vale la pena, porque cuando uno logra subsistir, pasar el tiempo de acoplamiento, porque muchas personas aún en mi país, cuando yo me iba a casar, me dijeron, este matrimonio no va a durar mucho porque es imposible que dos nacionalidades concuerden. Siempre van a tener problemas y su matrimonio no va a subsistir. Si hay hermanos que me están escuchando en mi país ahora, por el internet, puedo decirles que aquí estamos todavía 50 años. Porque cuando Dios une la ayuda idónea y se engrana la situación, nada puede romper eso. Problemas van a haber, pero eso no puede deshacer lo que Dios une. Y es algo, y uno puede hablar bastante acerca de estas cosas. Hay hijos que por alguna razón u otra, como digo, tienen que depender de ayuda de los padres temporalmente y no hay ningún problema. Yo no veo nada de mal en eso. Cuando eso ocurre en alguna familia y sus padres tienen que ayudar a sus hijos temporalmente. Pero tarde o temprano el hombre y su mujer tienen que dejar de ser una familia y vivir su vida independientemente del resto. Entonces muchas veces es necesario y beneficioso vivir, como digo, si tienen que hacerlo, por alguna razón lo que estoy enseñando, no estoy diciendo que si hay una familia en esa situación que tiene que echar afuera a sus hijos y que vayan a vivir la vida, no. Si necesitan ayuda, es correcto ayudarlos mientras necesitan ayuda, pero va a llegar el día cuando ellos tienen que ser responsables de sus propios actos. Amén. Entonces, todavía, y repito, dejar debe tomar lugar tarde o temprano. Esto es parte del matrimonio. Uno debe tomar lo que ha aprendido y ponerlo en obra, en uso. Si el ambiente en el hogar de sus padres no era bueno, quizás, pleitos, dificultades, gritos. Muchas veces hay personas que crecen en hogares que son desastres y a veces es una bendición cuando tienen que salir de ese ambiente para casarse, pero el problema con eso es muchas veces que personas tratan de salir del ambiente y por la desesperación de salir de ese ambiente de problemas de un hogar, como dicen, alcohol y pleitos y problemas toda la vida, se van y se casan con cualquiera y el problema se hace peor. Porque personas entran en abusos y he conocido muchas situaciones de esa naturaleza. Y eso es difícil también. Entonces, como digo, eso es algo que ocurre en la vida, familias, matrimonios. Pero la segunda parte de lo que la Biblia dice después de dejar el hombre y la mujer y unirse, viene la parte de unirse a su mujer. Se une a su mujer, dice la Biblia. Una vez que deja, sale del ambiente de donde creció la vida y se une a su mujer. El dejar sigue al unirse.
la palabra unión, aquí en este versículo, tiene muchos sinónimos, muchos sinónimos. Voy a darles algunos de ellos. Enlazar, ligar, eslabón, atar, conexión, vínculo, acoplar, acuerdo, fusionar, juntar, trabar, ensamblar, integrar. La palabra unión tiene todos esos sinónimos. La palabra unión. Esto no se está refiriendo al acto de intimidad física en el matrimonio. La unión, esta palabra unión, nada tiene que ver con ese aspecto. Esto se refiere a una unión mental, emocional y espiritual, lo que compone o forma el matrimonio. Es una unión mental, emocional y espiritual de estas dos personas, del hombre y la mujer. Debe haber una unión entre estas dos personas, una unión, algo que los une juntos. Y este no es un proceso de una semana, un mes, o un año, o 5 años. Este es un proceso que dura a veces toda la vida. Es un proceso largo de la vida. La unión entre estas dos personas. Esto va más allá de los votos matrimoniales. En este caso, la acción va a hablar más que las palabras. Tanto el hombre como la mujer deben decidir que van a mantener esa unión uno con el otro. Van a hacer todo lo posible, lo que tienen que hacer para mantener la unión. Porque dejamos el Padre y Madre, ahora nos hemos unido. Y el uno y el otro, tanto el hombre como la mujer, deben ver la manera de mantener esa unión. Ese es uno de los consejos que siempre doy a matrimonios cuando doy consejería de matrimonios. Uno debe hacer todo lo posible cuando hay problemas, dificultades en la familia, en que piensan que no puede subsistir esta unión y quizás tiene que romper la unión. Mi consejo es: hagan todo lo posible para mantener la unión entre ustedes dos. Porque cuando se deshace la unión, no son ellos los que van a sufrir, son las criaturas. Ellos se desunen y se van, y cada cual busca su camino y se van por donde quiere irse. ¿Y qué hacer de los pequeños? Ellos son los que sufren en este camino de la vida. Y por eso mi consejo es, cuando hay situaciones que tengo que dar consejería a matrimonios, traten de hacer lo posible de mantener esa unión lo mejor que puedan. Es muy importante de unirse esa unión. Y de eso, si algo logra interponerse entre el hombre y la mujer, que puede causar que esa unión en el matrimonio se debilite quizás, los dos, tanto el hombre y la mujer, deben hacer todo lo que está posible al alcance para restaurar y fortalecer esa unión otra vez. Es posible. Porque muchos dicen: es que yo ya no la amo, es que yo ya no lo amo. Eso es falso. El amor nunca muere. El amor nunca deja de ser. Nosotros lo matamos, pero el amor siempre va a ser amor. Uno tiene que cultivar. El amor no va a crecer solo. Uno tiene que cultivarlo. Si el amor se está muriendo, revívalo. Comience a amarlo de nuevo. Enamórese de nuevo. Gloria a Dios. Es la llave. Porque ese es algo que ocurre todo el tiempo en familias, como digo, que uno tiene a veces que tratar con ellos en esta área. Uno debe tratar de restablecer, fortalecer, restaurar esa unión. Y es el amor, porque el amor es el que nos une. Si no hay amor, no hay unión. El amor es muy básico en el matrimonio, en este caso, para mantenerse unidos. Y ese es uno de los problemas en la mayoría de casos, es el amor, porque dicen: yo no tengo que decirle a él o a ella que yo lo amo o la amo a ella todos los días. Yo le dije hace 60 años y eso es suficiente.
Y es lo que muchos creen, que una vez que ya le dijo en el altar hace 60 años que la amaba, ya no necesita decirle nunca más. No, no. El amor tiene que mantenerse vivo todo el tiempo, todos los días. Tiene que expresarse el amor, el uno al otro, tanto la mujer al marido. ¿Por qué, pastor? Porque eso fortalece la unión. Eso mantiene el matrimonio unido. El amor es un lazo. El amor es una cadena. El amor es algo que ata el uno al otro. Y es muy necesario que los dos se expresen continuamente el amor el uno al otro para mantener la unión uno al otro. Y para eso hay otras áreas, otras cosas que incluyen también para fortalecer, restaurar y mantener la unión entre una pareja, es comunicarse uno al otro. Nunca deben pararse comunicación. No importa qué tan grave sea la situación, siempre debe haber una vía de hablar. Comunicación es muy necesario. No importa qué tan grave sea la situación, todavía pueden hablar uno al otro. Nunca debe haber un corte de comunicación en el matrimonio. Siempre debe haber una puerta abierta para comunicarse. ¿Cómo estás hoy día? Buenos días. Buenas tardes. Quizás no va a ser todo bonito y flores, pero debe haber comunicación. Nunca debe parar comunicación uno al otro. No importa qué tan enojados estén. No importa que dice, es que no la puedo ver ni en pintura, es que ya no, estoy cansado. No importa qué tan difícil sea la situación. Todavía necesitan hablar. Comunicarse uno al otro. Y hablar. Y aún si tienen que hablar de la situación o el problema, es bueno que se junten y dicen, mire, vamos a ver la situación, vamos a ver esto y lo otro, y mirar la situación, dónde estamos mal. Y hablar. Comunicación es necesario. Porque me he dado cuenta en muchos matrimonios cuando están en pelea y tienen pleito, el marido y la mujer, lo primero que hacen es quedarse mudos. Entran y salen, van y vienen, nada de palabras. Eso destruye la relación en el matrimonio. Estoy tratando de ayudarles a entender algo muy básico en el matrimonio. Yo sé que quizás esto no cabe en todos, pero es bueno oír. La comunicación es muy necesaria. Como digo, no tenemos que estar hablando ahí todo y como que todo está bien, como que no hay problema. No, no. Estoy hablando de mantener comunicación abierta, que no haya entre ustedes algo que va a parar eso, porque eso es muy necesario. Y es un área muy extensa de la comunicación, que sería una clase simplemente hablar acerca de eso. Pero ojalá que eso, porque eso ayuda a mantener y fortalecer, restaurar la unión entre un hombre, una pareja en el matrimonio. Escuchar, dar oído el uno al otro. Escuchar lo que él dice, lo que ella dice y hablar juntos. Si es necesario, perdón, si el hombre ofendió, el hombre necesita reconocer que hizo mal. Si la mujer hizo mal, es bueno que la mujer reconozca que hizo mal. El perdón debe ser mutuo en una familia. Ceder, humillarse uno al otro es muy importante. Hay muchos maridos que dicen, yo no tengo que humillarme, yo soy el hombre de la casa. Queridos hermanos o hermanas, si hay una hermana que dice, yo no tengo que humillarme. La Biblia dice que el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. El orgullo destruye. En el matrimonio es peor el orgullo, es terrible el orgullo en el matrimonio. Pero hay hombres tan tercos y mujeres tan tercas que no quieren humillarse. Se aferran. Es tan difícil esta situación. Ceder, humillarse es muy necesario, muy básico en el matrimonio. Rendir los egos es muy importante también.
me rindo, mi ego, mi egoísmo, lo que pienso de mí, rindo. Una situación, tuve una pareja hace muchos años, hace como unos 40 años quizás, o 35 años atrás. Una familia en la iglesia, ya ni existen ellos, tal vez puedo decir el problema de ellos. Una familia, el joven era ecuatoriano, era de mi país, y la esposa era de Norteamérica. Y comenzamos a trabajar con ellos, hicieron parte de la iglesia, ministramos y todo. Pasó el tiempo, pero comenzaron a tener dificultades en el matrimonio. En una ocasión, dice el pastor, necesitamos ayuda, ok. So fuimos a hablar con ellos, fuimos a la casa, económicamente vivían bien, buen trabajo, tenían buena casa, tenían todo, carros y todo, tenían todo bien. Sus niños, una linda familia. Y cuando llegamos, hablamos con ellos. El problema que ellos tenían simplemente era que el marido quería tener la televisión en esta pared y ella quería la televisión en otra esquina. ¡Qué absurdo! Y estaban tan tercos, tan cerrados, que ninguno de los dos quería ceder. Hasta que les dije, lo siento mucho, no puedo hacer nada por ustedes. Si ustedes no quieren ceder uno al otro, la situación terminaron en divorcio. Yo sé lo que estoy hablando. Yo no estoy hablando aquí de memoria. He pasado experiencias en mi vida en este camino. He visto de todo en matrimonios. Triste, muy triste. Ayudarse el uno al otro. Compartir uno con el otro. Y si tienen que alegrarse uno al otro. Gloria al Señor. Si hay algo bueno, hay algo triunfo, hay algo que ocurrió. Demostrar uno al otro. Si la comida estuvo buena, el marido dice, ¡guau, qué buena estuvo la comida! ¡Ay, gloria a Dios! Amén. O viceversa. La esposa alegre con su esposo, que vela por ella, el trabajo, suplir las necesidades, en fin, y cosas que suceden en la familia. Alegrarse. Gloria al Señor. Es muy importante eso mutuo en la familia. Todo eso ayuda. Cosas parecen insignificantes, pero son muy saludables en el matrimonio. Cosas pequeñas o insignificantes que uno deja pasar por alto sin resolverlas. Hermanos, se van a hacer más grandes con el tiempo si usted las deja así nomás. Cosas que a veces no quieren decir nada, pero si no las resuelve, va a crecer. Y eso lo va a llevar a otra cosa, y eso lo va a llevar a otra cosa más, y lo va a llevar a otra cosa más grande, y continúa haciéndose más grande. Algo que comenzó insignificante, que no quería decir nada. Eso es muy importante cuando cosas suceden, resolverlas. No deje pasar por alto. Como dice la Biblia, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Nunca deben irse a acostar a dormir enojados. Me estoy dando en el clavo esta mañana porque los noto muy callados. Y eso me gusta. Me gusta que me escuchen. Nunca deben. Antes, si hubo problemas durante el día o situaciones durante el día, antes de llegar el momento, deben arreglar la situación. Aún si no lo arreglan completamente, siquiera ponerse de acuerdo en algo y acostarse a dormir. El otro día pueden continuar si quieren con la situación o la cosa que está causando el problema o la dificultad. Pero eso es lo que dice la Biblia. Y nosotros tenemos que hacer lo que la palabra del Señor dice, porque es para nuestro bien. Es para nuestro bien. Entonces, Dios dice, y este no es el pastor Limones, esto no es la iglesia, Dios dice que el matrimonio es una unión que los hace ser una. Ahora, el tercer punto aquí es ser una sola carne. Ser una sola carne. Eso es aparte de lo que dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. Ahora, lo que dice acá al final,
y serán una sola carne. En sola unión, ya les expliqué lo que es, mental, emocional, espiritual. Ahora va la Biblia a decirnos que la unión va a concluir haciendo ser una sola carne. La palabra carne aquí, en esta parte de este versículo, es en referencia clara al acto físico de intimidad entre el marido y la mujer en el matrimonio. Y yo creo que no necesito elaborar en esta área acerca de este asunto. Aquí, especialmente públicamente, en privado quizás puede uno hablar más acerca de esas cosas, pero así en esta clase quizás no es justo para mí hablar más de estas cosas. Pero si usted quiere saber más de este aspecto de esta una sola carne, en la Biblia, por medio del apóstol Pablo, nos da una enseñanza bien clara y específica en cuanto al matrimonio y la relación entre el hombre y la mujer acerca de este aspecto que si usted necesita leer y quiere saber más acerca de esto con tiempo, léalo en casa. La escritura está en 1 de los Corintios capítulo 7, verso 1 al 9. Y ahí el apóstol Pablo lo escribía bien claro. Yo no lo puedo explicar aquí en público, pero la Biblia lo explica bien claro en 1 de Corintios, capítulo 7, del 1 al 9. Es muy específico, es muy claro lo que le explica. Y aún si lo haría en la nueva versión internacional, es mejor que la revisión del 60 de la Reina Valera. La nueva versión internacional lo explica con palabras más claras, actuales hoy día, y lo va a entender mejor. Usted con tiempo puede leer ese pasaje en 1 Corintios 7, 1 al 9 y en adelante. En cuanto a la familia, el matrimonio, muy clave esa enseñanza que él da. Dios ha ordenado que esto se tome lugar solo en el matrimonio. Esa relación entre un hombre y una mujer debe tomarse solo en el matrimonio. Afuera del matrimonio se convierte en fornicación y adulterio. Gloria al Señor. Eso es simplemente en los círculos del matrimonio. Dios bendice, Dios lo dice, lo manda. Es correcto en la unión, en el matrimonio, pero fuera del matrimonio se convierte, repito, en fornicación o en adulterio, lo cual es abominación a los ojos de Dios. Sin embargo, hay mucho más que tiene que ver con llegar a ser una sola carne que el acto físico. Hay mucho más. Eso no es todo. Lo que sucede en el nivel de lo físico debe suceder en todos los otros niveles en la vida del hombre y la mujer, tanto en el cuerpo, alma, espíritu. Es una alma, es un espíritu, un pensamiento, una emoción. Uno viene a ser uno, como dice aquí la Biblia, una sola carne, no solo en lo físico, pero en toda la área, en la vida en general, venimos a ser uno. Esto no ocurre, repito, de una noche a la otra, o de un mes a otro mes. Este es un proceso que dura toda la vida, años. Para llegar a ser una sola carne, se toma todo el proceso en el camino de la vida. Hasta que llega un punto uno en la vida que el hombre y la mujer están tan unidos en alma, cuerpo, espíritu, en una unión tan cerca, en íntima entre los dos, que muchas veces uno dice algo y los dos dicen la misma cosa. Piensan lo mismo en cosas tan conectados que ocurre que los dos están en el mismo plano, en el mismo nivel. Y eso es algo tan lindo en el matrimonio, cuando llega uno a esa unión de una sola carne en este proceso. Cuando las mentes, lo que uno piensa, ella está pensando. Lo que ella está pensando, el hombre está pensando. Hay una conexión, es increíble. Y puedo explicarles mucho más acerca de eso en mi experiencia personal, en muchas áreas, en cosas en la vida, en cosas que uno hace. Hay esa conexión que uno a veces ni tiene que decir nada cuando está
los pensamientos están juntos. Y eso es muy importante en el matrimonio, porque cuando no hay eso, hay dificultades, hay problemas. La mujer jala uno, el hombre piensa una cosa, la mujer piensa otra cosa, y siempre hay ese vaivén. Pero cuando hay esa unión de una sola carne, en todo aspecto en la vida, las cosas son muy diferentes en la relación, en el matrimonio. La parte creativa de Dios es hacer de dos uno solo. De dos, uno solo. Ese es lo que Dios quiere. Ese es el plan de Dios en el matrimonio. De dos, hacer uno solo. Algunos doctores, terapistas, psiquiatras, psicólogos, doctores, como les dije el otro día, yo no soy doctor, yo no soy psiquiatra, psicólogo, terapista, yo no soy nada de eso. Yo soy pastor. Todo lo que hago es ayudar a mis rebaños, mis ovejas, en la mejor manera posible en estas cosas que a veces son necesarias tratar. Pero algunos doctores, terapistas, médicos en esta área le van a decir a usted que lo que le afecta en el cuerpo físico no necesariamente va a afectarle en su espíritu, es lo que dicen ellos. Y lo que le afecta en la mente no le va a afectar a su alma. Y es lo que enseñan ellos, es la manera en que ellos explican estas cosas. Sin embargo, hermanos, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que le afecta en una área va a afectar en la otra. Es lo que la Biblia dice. Los hombres dicen una cosa, pero Dios dice otra cosa, muy diferente. Son nuestras emociones, nuestro proceso mental va a afectarnos, tanto en lo físico como en lo espiritual. No hay separación de estas dos cosas. Todo esto va conectado uno con el otro. Entonces, ¿por qué piensa usted que las Escrituras nos advierten acerca de la inmoralidad? La Biblia está llena de pasajes acerca de la inmoralidad sexual, inmoralidad en esta área. La Biblia es muy explícita en enseñarnos acerca de estas cosas. ¿Por qué la Biblia tiene que hablarnos y mencionarnos todas estas cosas? Porque esa clase de actitud, de vida o de acción tiene graves consecuencias y repercusiones tanto en lo espiritual, en el estado mental de la persona y en el estado espiritual de una persona. Por eso la Biblia nos advierte, nos amonesta a nosotros de evitar estas cosas, de evitar meternos en esas áreas. Un hombre, un marido, una mujer debe evitar meterse en esas áreas de inmoralidad en cuanto a estas áreas, porque el mundo hoy día es perverso, el mundo es sucio. Hoy día todo lo inmoral usted lo tiene solo al toque del botón en su teléfono. No tiene que ir a buscar revistas en la tienda, no, hoy día lo tienen en la mano. Y no debe evitar meterse en sitios que simplemente estimulan inmoralidad en la mente del hombre y en la mente de la mujer. Y uno debe evitar esos sitios, esos lugares. Es perverso. La Biblia está en contra de estas cosas. Eso afecta y trae feras consecuencias y repercusiones tanto en el estado espiritual como en el estado mental de una persona, y en el matrimonio eso destruye y afecta. Amén. El proceso, entonces, de llegar a ser una sola carne, quiero concluir aquí en un momento. El proceso de llegar a ser una sola carne es un proceso que se toma toda la vida. Diga, toda la vida. Toda la vida. Para lograrlo se toma toda la vida. Eso no ocurre de un momento a otro. En realidad, no puedes llegar a ser una sola carne solamente por unos cortos años de vivir juntos con el marido y la mujer. Se toma un proceso largo. Repito, un proceso de toda la vida. Les dije en la clase pasada que nosotros estamos cumpliendo tanto es medio siglo de matrimonio, y aún más que eso. Yo conocí a mi esposa aún 6 años antes de casarme. La conocí a ella en la iglesia donde asistíamos. Y aún así nosotros todavía estamos aprendiendo cosas uno al otro.
aún todavía. Tuvimos que aprender mucho en el proceso. Cómo criar nuestros hijos, comunicarnos, cosas acerca de la vida en general, cómo disfrutar el proceso. Porque el matrimonio debe ser disfrutar el proceso. ¿Cómo puede vivir una pareja junta amargados todo el tiempo? El matrimonio debe ser algo para disfrutar el proceso. Felicidad. Gloria al Señor. Y con eso no tiene que ver dinero, no tiene que ver casa, no tiene que ver carro, no tiene que ver nada de esas cosas. La felicidad la da Jesucristo en un matrimonio cristiano. La felicidad viene del Señor. Y el matrimonio debe ser un proceso para disfrutar con el Señor felicidad en el matrimonio todo el tiempo. El Señor Jesús lo dijo bien claro, los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. El Señor lo dijo bien claro acerca de dos, ya no dos, sino uno. Y es lo que les animo a los que estamos en el proceso, todavía estamos en el proceso, les animo a continuar para llegar a ser una sola. Somos dos, pero queremos llegar a ser uno. Y eso se toma cada día, en este proceso, en este camino de la vida. Ese es un milagro. Dios es el único que puede hacer algo milagroso así. De tener dos personas, diferentes caracteres, diferentes vidas, nacionalidades, quien sea, y tomar estas dos personas y unirlas en una sola y hacerlos una sola carne. Una sola, es un milagro que ocurre y solo Dios hace esas cosas. Él es el único que hace. Y hay ejemplos que puedo usar acerca de una sola carne, lo que la Biblia está diciendo de ser una sola carne. Quizás este simple ejemplo breve que puedo demostrarles aquí, un hombre y una mujer, cada uno cuando se unen contribuyen una célula con 23 cromosomos. Cuando se unen esta pareja, estas dos células se unen y crecen en un proceso de 9 meses. Y por medio de ese proceso nace un bebé. Y eso es exactamente lo que el Señor está diciendo en el matrimonio. Serán una sola carne, son dos que se unen y hay un proceso que se tarda, pero terminan siendo una sola persona. No dos. Y qué lindo es eso en familias, cuando ocurre de ser una sola persona. Amén. Una sola carne. Es algo maravilloso, es algo lindo lo que el Señor hace. Solo Dios puede hacer esas cosas. El hombre está fuera, totalmente afuera. Déjame concluir diciéndoles en esta mañana, entonces, así como usted y yo le importamos a Dios, el matrimonio le importa a Dios. Dios está interesado en el bienestar de la familia, de esta unión que Dios los unió en la vida. Dios está interesado en eso también. Todo matrimonio está formado de personas o individuos únicos. De allí que todo matrimonio es único. No todos los matrimonios son iguales. Cada matrimonio es único. Y tiene su personalidad, su forma de ser y hacer las cosas. No todos los matrimonios son iguales, porque todos somos individuos únicos. Y de ahí que el matrimonio también es único. Todo matrimonio tendrá sus propios retos y desafíos. Aún así, hermanos, cada pareja debe buscar la manera. Se toma de uno del otro, el hombre y la mujer, el marido y la esposa. Se toma de los dos, debe haber la manera de llegar a lo que la Biblia dice, a ser una sola carne. Esa debe ser la meta de cada uno de nosotros. A pesar de los retos y desafíos en la vida, esa debe ser nuestra manera de ver las cosas. Hay matrimonios que parecen hechos en el cielo, cuando usted los mira, parece que nunca los ve mal, quizás no problemas, quizás no
no hay pleitos quizás, no hay malos días quizás, uno parece que ve personas en matrimonios que parecen que son, como digo, hechos en el cielo, donde parece que todo está bien, todo está perfecto, que esas personas a uno los admiran de alguna manera y piensan cómo lo hacen, cómo logran llegar a eso, y quizás posible alguien conocerá a alguien de esta naturaleza. Déjenme decirles algo aquí esta mañana, como digo al concluir, eso que uno ve a veces de matrimonios que parecen ser hechos en el cielo, parece que son perfectos en todo aspecto, en su manera de ser, tratos y la vida. Eso es una fachada. Eso es solamente un frente que ponen familias. Gracias. Gracias. Quiero que usted sea, porque hay muchas personas que dicen, yo me quisiera que mi matrimonio sea como ese matrimonio. Y a veces pensamos, ¿cómo quisiera que mi matrimonio sea como ese matrimonio? Porque pensamos que son perfectos y nítidos. Repito en esta mañana, no hay matrimonios perfectos. No hay, no existen. Lo que sucede es, no son perfectos, parece, pero no. Ellos tienen sus momentos. Tienen momentos en la vida. Va a haber desavenencias, va a haber problemas, va a haber desacuerdos. Eso ocurre en todos, eso ocurre en toda persona. En toda persona. Pero ¿sabe lo que es? Lo que hace un matrimonio cuando uno ve feliz, contentos, en el camino donde uno va, y personas lo miran a uno y ven, déjame decirles en qué recae eso. Simplemente lo que una pareja hace, que quiere vivir de esa manera, es simplemente han hecho la meta de tratar de disfrutar el proceso. Va a haber todo esto, pero vamos a disfrutar el proceso en el matrimonio. Y ellos logran subsistir las cosas que vienen en contra, que ocurren todo el tiempo, desavenencias, dificultades, problemas, desacuerdos, cosas, porque somos imperfectos en todo aspecto. Pero esta pareja han decidido que van a disfrutar el proceso, no importa lo que ocurra o venga en contra de nosotros. Y cuando alguien decide que va a disfrutar el proceso de la vida de la mejor manera posible y ponen de su parte, van a llegar a ser una sola carne. Van a llegar al final para ser una sola carne. Eso se toma de los dos. Eso no se toma solo de una persona. Se toma de los dos. Algunos matrimonios son tempestuosos, turbulentos, todo el tiempo están sub y baja, a veces bien, a veces mal, uno aquí, otro allá. Parece que todo el tiempo hay algo. Hay matrimonios que la vida a veces es tan complicada y difícil. Eso ocurre, lamentablemente, en familias, aún familias cristianas. Hay otros pacíficos, es verdad, hay matrimonios pacíficos, tranquilos. Sin embargo, cada matrimonio, cada pareja, la meta debe ser buscar, tratar de la mejor manera posible uno del otro, llegar a ser lo que la Biblia dice, una sola carne, no solo en lo físico, pero mental, espiritual, alma y todo lo que somos, llegar a ser una sola persona. Y para eso se va a tomar el uno y el otro juntos, luchar por obtener y llegar a ese punto en la vida. ¿No va a ser fácil? Entiendo. Dios no nos ha dado un manual para cada tipo de personalidad en los matrimonios. Sería fantástico que Dios habría dado un manual a cada, cuando nos casamos, nos da un manual a todos, decir esto, el otro, y hay que seguir las instrucciones, y sería fantástico, pero lamentablemente no existe tal cosa.
No existen manuales para matrimonios. Hay libros y cosas que han escrito, es verdad, pero no existe manual para ponerlo en cada tipo. Como dije hace un momento, cada matrimonio es diferente, porque todos somos únicos. Dios no nos hizo a todos iguales y sería un lío tratar de hacer un manual para cada personal de matrimonio. Sería imposible. Pero gracias puedo decirles en esta mañana que Dios nos ha dado algo y esa es su palabra. Su palabra. Aquí está el consejo que usted necesita para un matrimonio feliz. El problema de muchos matrimonios es que no leen la Biblia. No leen la Biblia. La Biblia lo dice tan claro. Tan claro, pero no lo hacen. No lo obedecen. Y aquí es donde ocurre el fracaso en familias cristianas en el matrimonio, teniendo la palabra de Dios, donde el Señor nos da la guía para ayudarnos a nosotros a subsistir y llegar a ser una carne, no la leen. Y si la leen, no la obedecen. No hacen lo que dice la Biblia. Hacen lo que ellos quieren y ahí terminan en fracaso. Porque la Biblia es tan claro. Tan claro. Voy a concluir con eso aquí esta mañana. Yo sé que ustedes lo saben bien, pero yo creo que es justo, aunque sea que lo oigan, aunque no lo quieran hacer, pero si quiera que lo oigan. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si quiera que les ayuden algo, si quiera. Eso es muy, muy importante que entendamos cosas básicas en realidad que las encontramos. Porque Dios nos ha dado su palabra para darnos guía. Eso es todo lo que la Biblia es, para guiarnos en el mejor camino, la mejor manera, darnos guía, dirección, cómo debo hacer, cómo debo tratar, cómo debo hacer las cosas. Es lo que la Biblia es. La Biblia no nos da el remedio para problemas y esto y el otro. La Biblia nos da siempre guía de cómo hacer, cómo vivir, cómo poner en práctica para lograr tener un matrimonio exitoso, feliz, triunfante y llegar a ser una sola carne. Cuando la Biblia nos da dirección, cuando nos encontramos en tormentas, porque va a haber tormentas en la vida, y nos va a dar guía y dirección lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, dejar, unirse y llegar a ser uno es el fundamento para cada matrimonio ordenado por Dios en el mundo. Recuerde siempre, ese matrimonio es un prototipo, una sombra de Cristo y la iglesia. Y es lo que dice la Biblia. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Muy importante la palabra propios, porque hay muchos hombres que creen que todas las mujeres tienen que estar sujetas a los hombres. Eso es falso. La única persona que la mujer tiene que estar sujeta es a su marido. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Hay mujeres que quieren ser la cabeza del hogar. Usted está fuera de lo que la Biblia dice y va a tener problemas. La mujer no manda. Pueden ponerse de acuerdo con el marido en cosas, pero la Biblia dice que el marido es la cabeza. Él es el que guía a la familia y la mujer es la ayuda idónea, que trabajan juntos para resolver sus problemas. ¿Entienden? Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra,
a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros, gloria a Dios, está incluido usted, estoy incluido yo y todos. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a su mismo cuerpo, y la mujer respete a su marido. Pueden ponerse de pie, por favor. ¿Puede orar al Señor 1 o 2 minutos más esta mañana antes de concluir nuestra clase? Te alabo, Señor, en esta mañana. Estamos tratando aquí de asuntos que en realidad no tratamos todo el tiempo, no hablamos de esto públicamente. Y hablando de relaciones en la vida, la familia es una parte muy clave. Queremos ver matrimonios felices, exitosos, triunfantes en nuestra iglesia, aquí en esta ciudad. Es nuestra meta, nuestro deseo que haya hermanos y hermanas que sirven a Dios felices, alegres en este camino, Señor. Te pido que nos ayude, nos guíes, que acatemos el consejo de tu palabra, Señor. Uno puede hablar tanto, pero en realidad las palabras salen sobrando. Tu palabra, Señor, es lo más básico, lo más claro y necesario. Ayúdanos a hacer lo que la Biblia nos manda hacer. Y eso nos va a ayudar a nosotros en este camino, en este proceso que estamos de llegar a ser una carne. Señor, ayúdanos a hacer, a obedecer, a poner en práctica lo que tu palabra dice. Pido por cada familia en nuestra iglesia, Señor. Necesitamos cada día, Señor, sabemos que el enemigo es sutil, el enemigo busca maneras de intervenir para de interrumpir la paz, la tranquilidad en familias, en hogares, si es el trabajo de Él. Te pido que la sangre de Cristo pueda cubrir nuestras familias, nuestra iglesia. Es mi oración continua, Señor, que tú nos ayudes, Señor, en este camino donde vamos. Gracias, Señor, por tu presencia. Pedimos, Señor, en esta mañana bendiciones al concluir nuestro servicio, en las que regresaremos esta tarde a nuestro servicio de alabanza una vez más. Darte gloria, alabanza y adoración. Pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, que el Señor les bendiga en esta mañana.